Muy buenos días a todos. Am, como les contaron, ya creo que durante esta semana vamos a estar muy ocupados hablando de teoría funcional de la densidad. Eh, como no sé exactamente cuál es la experiencia que cada uno tiene, tanto en la parte teórica como en la parte computacional, voy a asumir que es relativamente baja, no con en ánimo de ofender de ninguna manera, sino con el ánimo de que todos estemos como en la misma sintonía. Todas las transparencias van a estar en inglés, lo siento, por eso porque es que me queda más fácil hacerlo, pero la presentación va a ser en español, así que creo que con eso creo que la pueden continuar. Con respecto a lo que les comentaba acerca de las preguntas, mira, lo que tomamos en consideración, yo creo que sería lo ideal, es que vamos a tener una primera sesión de 1 hora 15 minutos. Nos descansamos 15 minutos para que vayan y no hagan lo que tengan que hacer, te tomen un cafecito, vayan y saluden a la esposa, al hijo, a la prima, al tío. Y nos reunimos otra vez después de los 15 minutos y tenemos 15 minutos de preguntas, pero con eso no quiero desanimarlos acerca de las preguntas que podrían hacer, sino que me gustaría que estuvieran conscientes de que si hay preguntas que son verdaderamente dirigidas a lo que en algún momento estoy discutiendo, sería ideal que lo hiciéramos en ese mismo instante. Pero si pueden guardarlas al final, sería también ideal. Pueden tanto ponerlas en el chat como contarlas. Me gustaría más contarlas porque a veces uno puede intercambiar ideas en vez de solamente ponerlas en el chat porque es un poco más difícil, pero de cualquier manera puede trabajar. Entonces el objetivo es tener 1 hora 15, descansar 15 y luego unas 15 minutos de preguntas y luego continuar con otra hora 15 si a todos les parece bien. ¿Ok? Entonces lo que les voy a contar, que es la teoría funcional de la densidad, se la debemos a esta persona, Walter Kohn, premio Nobel en química, quien fue la persona que desarrolló la teoría. La vida de él, si ustedes tienen la oportunidad de leer, es supremamente interesante, no solamente desde el punto de vista científico, porque no solamente es una persona que contribuyó a esta área en particular, pero hay muchas áreas y sobre todo en el área de estado sólido, donde él tuvo repercusiones muy importantes. Pero tuvimos la mala suerte que falleció hace ya casi 4 años, no, bueno, realmente 4 años. Entonces, pero sus contribuciones siguen viviendo y yo quiero comenzar nada más por incentivarlos de por qué es tan importante y por qué yo creo que lo que vamos a contarles durante esta semana va a tener una repercusión, especialmente en el área de la ciencia de materiales. Entonces, la manera como nosotros pensamos acerca del área de materiales es que tenemos problemas a diferentes escalas. Podemos, descar podemos ver la escala macroscópica, en donde pues tenemos diferentes técnicas que muchas veces están más relacionadas al área de ingeniería, en la mecánica del continuo y la termodinámica. Lo bueno de que tienen estas áreas es que estas áreas, para poder desarrollar las ecuaciones que rigen el comportamiento a estas escalas, necesitan parámetros que vienen dados de escalas más pequeñas, y a veces de escalas más pequeñas como una escala mesoscópica, en donde métodos como el Monte Carlo cinético es tal vez uno de los más avanzados, que te permite estudiar dinámicas de materiales bajo ciertas condiciones utilizando la información que tú tienes a escala atómica. Y tenemos la escala atómica en donde podemos llegar al orden de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 6 segundos, en donde usamos técnicas como dinámica molecular y técnicas de Monte Carlo. El grave problema que tienen estas técnicas es que están basados en potenciales semiempíricos, y estos potenciales semiempíricos, independiente de cómo tú los obtengas, ya sea por la definición de una forma funcional del potencial, o que sea porque tú entrenaste un algoritmo de machine learning como redes neuronales o lo que tú quieras, cualquiera de ellas de todas maneras siguen siendo empíricos, y por lo tanto la transferabilidad de estos potenciales de una situación a otra no es muy simple, y hay que probarlo que la transferabilidad es correcta. Pero aquí nosotros lo que nos vamos a dedicar durante esta semana es a discutir qué pasa a escalas más pequeñas, a escala atómica y a escala donde nos importa la estructura electrónica del material. Entonces, para eso nosotros sabemos que las ecuaciones que rigen el movimiento de las partículas a esta escala son la ecuación de Schrödinger. Y a eso primero me voy a enfocar, voy a dar como las tablas de condiciones que nos dan y por qué es eso. Pero hablemos antes de eso, eh, qué es lo que significa teoría funcional de la densidad en el área de materiales. Y, y ah, se cambió más rápido. Perdón. Ah. Entonces, si vamos a la escala atómica, hay diferentes metodologías que se han desarrollado con los años
tal vez uno de los métodos que todavía sigue vigente, que es el método time binding, y yo creo que si ustedes han tomado un curso de estado sólido, tal vez es una de las técnicas que casi todos los profesores, es tan simple que hasta los experimentales lo entienden, eso ya es mucho decir. Es un método semiempírico, es un método de tal manera que aún así, aunque trata de describir la estructura electrónica del material, requiere tener conocimiento de una parametrización de cómo los átomos se ven entre sí. Si vamos a escalas más pequeñas, están los cálculos que llaman de primeros principios, en donde teoría funcional de la densidad juega un papel muy importante. No es el único método, hay otros métodos como los métodos que se desarrollan en química cuántica, de los cuales no voy a entrar en ninguna discusión, sobre todo porque son los que llaman wave function based, que son aquellos en los cuales el objetivo no es resolver una ecuación que dicte el comportamiento de la densidad, sino que dicte el comportamiento de las funciones de onda. Entonces, hay diferentes métodos como el de perturbaciones MP2, está el Coupled Cluster y hay otros más, pero en lo que vamos a contar esta semana, realmente nosotros nos vamos a basar en el área de teoría funcional de la densidad. Es más lenta la respuesta de mi computadora, no sé por qué, pero eso, ya. ¿Y cuál es el sueño de nosotros que desarrollamos este tipo de teorías para poder entender los materiales a escala atómica? La primera de ellas es tratar de tener la precisión en las energías hasta que sean de 1 kcal por mol. DFT no llega a esas condiciones, pero el objetivo es llegar allá. ¿Sí? Mientras que si utilizas cálculos de química cuántica, es muy probable que llegues a esa precisión. Depende de muchos factores de los cuales no voy a discutir porque ese es un área en la que no voy a entrar en esta charla. Pero en el caso de DFT, si las condiciones se dan y en condiciones muy particulares, podría llegar inclusive a 100 milielectronvolts por partícula, especialmente en condiciones, por ejemplo, en las cuales hay magnetismo no colineal y otro tipo de factores de los cuales voy a discutir más adelante. También nos gustaría discutir, por ejemplo, diferencias en las posiciones atómicas con incertidumbres que son muy chiquititas, de 10 a la menos 2 Armstrong. La verdad, en este momento yo creo que depende muchísimo del material, pero si comparáramos cuál es, por ejemplo, el parámetro de celda de un sistema cristalino predicho por teoría funcional de la densidad con el valor experimental, estamos en un orden del 2% de diferencia, lo cual no está bastante bien, aunque las posiciones atómicas pueden variar enormemente y pueden variar dependiendo muchísimo de las condiciones, inclusive en algunos casos podemos no encontrar el grupo espacial que corresponde al encontrado experimentalmente. Pero cuando hablemos más adelante, sobre todo de las funcionales de correlación e intercambio, voy a contarles un poquitico de por qué es el problema y a dónde nos enfrentamos y qué es lo que todavía el camino nos toca por recorrer. Independiente de eso, estos métodos de primeros principios se usan ya la manera como los programas han evolucionado desde los años 80, que comenzaron los primeros programas hasta ahora, en donde inicialmente tal vez lo máximo que podíamos hacer era el sistema cristalino de silicio, donde son 2 átomos por celda, y ahora ya podemos llegar inclusive hasta casi 1000 átomos por celda, dependiendo normalmente de la implementación y dependiendo de muchas aproximaciones, etc. Pero hoy en día yo creo que, por ejemplo, un cálculo de 1000 átomos no es algo que no se pueda realizar, depende también de tus recursos computacionales, pero es posible, es factible. La dinámica molecular de primeros principios sí que no podemos llegar muy lejos, a lo más que podemos llegar yo creo que son al orden de 100 picosegundos. Por experiencia les puedo decir, por ejemplo, nosotros hemos hecho cálculos de teoría funcional de la densidad con hasta 100 picosegundos y en una computadora con un gran número de procesadores, casi de 256, y por 6 meses la computadora corriendo constantemente. Así que aunque es posible, los recursos computacionales que se requieren son bastante grandes. Y lo más importante que yo creo que tienen que tomar medidas, que en lo que les voy a contar, en todo esto que llamamos ab initio, que es que tratamos de que no dependa de ninguna aproximación, la verdad es que hacemos un conjunto de aproximaciones, y lo más importante que un usuario tiene que aprender a entender, independiente de qué paquete vaya a usar para hacer los cálculos, es qué tipo de aproximaciones está usando y por qué las está usando. Entonces mi objetivo hoy es, voy a comenzar por contarles un poquitico de la teoría de Schrödinger, como por ponernos a todos en la misma base. Voy a contarles hasta dónde podríamos llegar si no hiciéramos aproximaciones demasiado complicadas acerca de la función de onda. Entonces vamos a hablar de Hartree-Fock y ver hasta dónde podríamos llegar si solamente usáramos Hartree-Fock
y mostrarles la complicación tan enorme que se llega, y por lo tanto tendremos que llegar a un mapeo, a una situación diferente, que es que en vez de que nuestra descripción dependa de la función de onda, dependa de la densidad electrónica. Y entonces vamos a ver cómo podemos desescalar la complejidad del problema y hacerlo de manera más fácil y por lo tanto poderla llevar a una computadora. Aún así, aunque podemos llevarla en el sentido de que usando la densidad podemos hacer mayor número de átomos y tener en cuenta mayor número de electrones, también nos daremos cuenta que tenemos que hacer más aproximaciones precisamente para poder tratar de llevar a sistemas más grandes. Y entonces eso les va a contar más adelante. Después vamos a ver las ecuaciones de Kohn-Cham. Yo no voy a hacer la matemática, sencillamente les voy a contar qué es lo que se hace. Yo creo que en casi cualquier libro donde se describe la teoría funcional de la densidad encuentran las pruebas de las teoremas de Hohenberg-Kohn y las ecuaciones de Kohn-Cham, pero yo les voy a contar más o menos cómo se llega a ellas. Y voy a tener, yo creo que una buena descripción de lo que son la energía de correlación e intercambio, que es la aproximación más importante que hacemos en teoría funcional de la densidad. Hay diferentes implementaciones y, por ejemplo, esta tarde los que vayan a hacer el curso práctico van a contarles una de ellas. Yo voy a contarles una, no precisamente porque sea la que en mi grupo de investigación usamos más, pero yo creo que es porque es una de las más fáciles de implementar, que es utilizando ondas planas, que para el caso de sistemas sólidos es la ideal, pero además porque yo creo que los paquetes computacionales que son los más usados en el mundo están basados en implementaciones en ondas planas. Y ahorita les voy a contar algo más al respecto. Y por último vamos a hablar de pseudopotenciales. Si quieren aprender con más detalle de la teoría funcional de la densidad, Noboru Takeuchi, un profesor de la UNAM, y mi persona escribimos un libro que se llama Simulaciones computacionales de materiales y nanoestructuras. Según mis cálculos, no es un libro que es demasiado caro, cuesta como $20, que si comparas con los otros que les voy a contar, no es mucho. Y tiene una descripción, yo creo, en mi opinión, bastante decente de teoría funcional de la densidad. No solamente tiene descripción de la teoría funcional de la densidad, sino tiene descripción de la teoría funcional de la densidad dependiente del tiempo, tiene inclusive descripción de las funciones de Wannier, etc. Pero yo creo que los libros que por lo menos que son los más usados, especialmente si dictas un curso de teoría funcional de la densidad, uno de ellos es el de Richard Martin. Es un curso que no es muy profundo en los temas, pero describe muchos temas, que se llama Electronic Structure. Es un libro bastante bueno y es yo creo que es bastante accesible para los estudiantes. Hay un segundo tomo que es lo que llaman Interacting Electrons, que también Richard Martin es uno de los principales autores, en donde está con Lucia Reinig y David Sepperly. Pero este libro está más orientado a lo que llaman Many-Body Theory, no es realmente direccionado a teoría funcional de la densidad. Entonces habla de aproximaciones de Bethe-Salpeter, de GW, y aquellos que les interese este tipo de aproximaciones, Dynamical Mean-Field Theory y todas esas aproximaciones, en este libro puede ser una buena fuente para entender esto. Este libro de teoría funcional de la densidad de Scholl es un libro más práctico y yo creo que es mucho más completo que el de Richard Martin en el sentido que es muy enfocado a la teoría funcional de la densidad. Entonces cuenta mucho los detalles de las diferentes aproximaciones, etc. Y en mi opinión, uno de los libros más bonitos que yo he encontrado en los últimos años es pero que no hace una descripción de teoría funcional de la densidad, sino que hace una teoría que es muy general, pero que ahora la usamos mucho en teoría funcional de la densidad, que es las fases de Berry, y cómo estas fases de Berry están directamente relacionadas en la teoría de estructura electrónica. Y es un libro escrito por David Vanderbilt. Si buscan en la web, yo creo que este libro lo pueden conseguir en PDF. Y es un libro espectacular. Si quieren entender las fases de Berry, yo lo he usado en mis cursos. Y la verdad es fenomenal para los estudiantes porque explica muy bien lo que es una fase de Berry, cómo se calculan, cuáles son las interacciones, etcétera, etcétera. Entonces, esas son algunas de las fuentes en donde algunos de los recursos que les voy a contar están relacionados a estos libros. Paciencia, porque la pasada de transparencia es como que le cuesta. Bueno, entonces, contarles un poquitico cuál es la evolución de la teoría funcional de la densidad. Nosotros escribimos un artículo recientemente que sometimos a una revista, en donde lo único que hicimos es que, a diferencia de tratar de mirar cuál es el impacto de la teoría funcional de la densidad, el problema de la teoría funcional de la densidad es que hoy en día tiene un problema acerca del número de citas, y tiene un problema fundamental, y es que como ya todo el mundo conoce lo que supuestamente es la teoría funcional de la densidad, pues ya nadie cita los papers originales de Hohenberg-Kohn ni de Kohn-Cham, sino que lo presentan como teoría funcional de la densidad. Por lo tanto, indicar cuál es el impacto de teoría funcional de la densidad ya se pierde enormemente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue
hacer un estudio acerca de los diferentes paquetes computacionales. Tomamos los 15 paquetes con mayor impacto en estado sólido. Hicimos un estudio de muchísimas cosas. Por ejemplo, la gráfica que ven arriba, que es el número de publicaciones por año de publicación, implica cuál es el número de publicaciones hechas por todos estos. Esta solamente implica 6 códigos que son Quantum Espresso, Bash, Apinit, Siesta, de el ADF y no me acuerdo cuál otro. Y algún otro que no recuerdo. Y el Octopus. Y aquí están todas las citas que tienen estos papers. Y lo más interesante, si lo quieren entender, para demostrar lo que es el crecimiento exponencial, puedes usar dos situaciones hoy en día. Una es el número de publicaciones en teoría funcional de la densidad, y la otra es el crecimiento del COVID. Yo creo que son demostraciones clarísimas de un crecimiento exponencial. Por ejemplo, nada más el año pasado, en el 2019, hubo 13,000 publicaciones únicamente en teoría funcional de la densidad. Solamente en un año y usando únicamente estos códigos. Realmente los otros códigos tienen menor número de citas y por lo tanto la variación no sería muy grande. Pero esto usan un acto muy representativo de cómo va creciendo el área. Y las de abajo nada más es, como la tomé de la figura de la publicación, es por ejemplo cuando es el número prototípico de autores que existen por artículo. Y interesante es ver que, por ejemplo, la gran mayoría de papers escritos en teoría funcional de la densidad, usando la teoría, es más o menos del orden de 3 a 4 autores por artículo. Siempre existen un número de autores que son solamente, siempre existen un número de artículos que solamente tienen un autor, lo que llaman un lone wolf, es decir, que un lobo solitario también, aún así, hace artículos, pero no son muchos, son muy pequeños en la. Y hicimos otro tipo de análisis que cuando salga la publicación los podrán ver. Pero todo lo que les voy a contar ahora sí es basado en estas 2 papers bueno, son 3 papers en realidad de Kohn. Son los de Hohenbrand-Kohn, en donde se hace la teoría básica de teoría funcional de la densidad, que realmente, aunque es una teoría muy bien escrita y muy bien presentada, realmente no tenía un mayor impacto, porque no daba la manera fundamental en cómo se podía eso llevar a cabo a una aplicación. Solamente hasta cuando Concham en 1965 hizo la introducción de resolver las ecuaciones mapeando el problema a un problema de teoría de campo medio, es cuando la gente se dio cuenta que tenía muchas aplicaciones y la gente comenzó lentamente a usarlo. Realmente el boom, en mi opinión, más grande en teoría funcional de la densidad ocurre alrededor de 1978, cuando el grupo de Berkeley propone la presencia de pseudopotenciales, y la presencia de pseudopotenciales reduce el número de electrones que se tienen que lidiar, y por lo tanto ellos pudieron, por ejemplo, ya reportar cuál era la ecuación de estado del sistema de silicio, germanio y no me acuerdo cuál otro. Y entonces ahí es cuando se da cuenta que las aplicaciones reales, y ahí es donde verdaderamente el boom de teoría funcional de la densidad comienza. Entonces, ¿por qué es tanto interés en esto? Una es porque teoría funcional de la densidad es una teoría que balancea la precisión con la simplicidad y con la flexibilidad. Y con esto quiero decir lo siguiente: es una teoría que sin cambiarle nada podemos usarla para describir átomos o moléculas o agregados moleculares. De la misma manera podemos describir sistemas amorfos o inclusive sistemas cristalinos. Detalles de la implementación son diferentes, pero la teoría no tiene ningún cambio de cómo se lleva de un caso al otro. Entonces, su estado de aplicación es enorme, y por eso mismo es que la gente se ve tan atraída a esta teoría. En la implementación original o en la presentación original, como está basado en hacer una aproximación variacional, o hacer la teoría variacional para encontrar cuál es la energía mínima, entonces únicamente se aplica para las propiedades del estado fundamental. Esa fue la implementación original. Hoy en día ya existen un mayor número de implementaciones que lo llevan más allá. Inclusive la teoría funcional de la densidad dependiente del tiempo es capaz de encontrar los estados excitados. Claro, depende de las aproximaciones que les comenté, que es el exchange correlation, pero aún así la teoría fundamental existe y puede llevarse a cabo. ¿Qué es lo importante? Que a diferencia de lo que es la función de onda, ya vamos a ver la problemática con respecto a la función de onda un poquito más adelante, es que depende de la densidad electrónica, y aquí la densidad electrónica no solamente es que sea un eje importante de la teoría, sino que es
el eje importante, es quien juega el papel más importante en toda la teoría. Y basados en cómo podemos calcular nosotros esta densidad y cómo podemos calcular la energía, el estado fundamental para esa densidad, entonces podemos calcular una gran cantidad de propiedades. Aquellos que tengan la valentía de continuar este curso hasta el final, el miércoles vamos a ver teoría de perturbaciones en teoría funcional de la densidad, y por lo tanto vamos a ver cómo podemos calcular fanones, magnones, excitones no vamos a discutir, vibraciones, y con esto quiero hacer una distinción de lo que vamos a hablar el próximo miércoles, y propiedades magnéticas, propiedades ferroeléctricas, caminos de reacción, etcétera, etcétera. La teoría que vamos a ver, la vamos a ver en su estado más fundamental, pero existen generalizaciones, y quiero dejarlo en claro, que no son las que vamos a discutir durante el transcurso de esta charla, pero sí son aquellas en las que ustedes tienen que ser conscientes, porque la teoría ha sido generalizada para estos puntos. La primera de ellas, como les comenté, es lo que hizo el grupo de Hardy-Gross en el 85, que es la teoría funcional dependiente del tiempo. Sí que vamos a usar, por ejemplo, para sistemas con spin polarizado. Entonces, en donde la ocupación del canal mayoritario es diferente a la ocupación del canal minoritario. Entonces, podemos encontrar situaciones en que el sistema puede ser magnético. Por supuesto, tenemos que generalizar las aproximaciones de las que vamos a discutir aquí, pero eso es posible. Pero la teoría también ha sido generada a otros sistemas de multicomponentes, y cuando me refiero a sistemas multicomponentes no es que tenga diferentes especies, sino que tiene diferentes sistemas electrónicos. Por ejemplo, generalizarlo para que incluya la descripción cuántica del sistema nuclear, o que incluya el acoplamiento electrón-hueco, etcétera, etcétera. También hemos generalizado la teoría para que sea dependiente del tiempo, en donde entonces nuestra cantidad a minimizar no es la energía total, sino la energía libre. Hay teorías en esa dirección. También hemos desarrollado teorías en la dirección de describir los electrones a escala relativista. Esto quiere decir que podemos encontrar situaciones en las que este tipo de corrección sea muy importante, especialmente por esos sistemas en los cuales la gente tiene un gran interés hoy en día, que son los sistemas topológicos, en donde las correcciones relativísticas se vuelven importantes, aunque la mayoría de personas lo que hace es utilizar teoría funcional de la densidad, utilizando una aproximación relativística dentro de la teoría funcional de la densidad que les voy a describir durante esta charla. También han generado teorías para describir superconductores, en donde no solamente la cantidad para minimizar depende solamente de la densidad electrónica, sino depende de alguna cantidad que llamamos la densidad de los pares de Cooper. Eso es una teoría que desarrolló más que nada el grupo de Hardy-Gross, pero ahora hay otros grupos inmiscuidos en el desarrollo de esta teoría. Entonces, para predecir la temperatura crítica, superconductividad y cosas de esas, tenemos elementos para poder hacer predicciones de esto, pero no vamos a discutirlos en esta presentación. Tenemos teoría funcional de la densidad que ha sido analizada para bosones o para magnetismo no colineal. Esto es muy interesante porque tiene un problema con el exchange correlation que no es muy fácil de analizar, pero aún así lo podemos hacer a boca ciega y da resultados bastante buenos. Y con aproximaciones de exchange correlations, tal vez solamente hay como 2 o 3 funcionales de correlación e intercambio que se aplican a magnetismo no colineal y que dan resultados bastante buenos. Están para materiales fuertemente correlacionados, es decir, sistemas magnéticos y sistemas en los cuales tenemos electrones en los orbitales D y F. Entonces, en este tipo de sistemas, la teoría funcional de la densidad tiene que ser corregida, porque ya veremos más adelante cuál es el problema que se presenta cuando la usamos, porque no es un problema de teoría, sino es un problema de las aproximaciones que usamos. El método más usado es lo que llaman DFT más U. No les voy a contar al respecto, pero si quieren podemos discutirlos al final o inclusive el próximo miércoles si ustedes lo quieren. Y cosas, por ejemplo, la evolución de la función de onda, que también representa la evolución de los iones. Y una cosa que no vamos a discutir es que, una de las cosas que vamos a asumir, perdón, es que nuestro sistema es completamente armónico, y las correcciones no adiabáticas del comportamiento de los electrones y los iones, inclusive puede ser contenida en la representación, pero es una cosa que no vamos a discutir en esa presentación. Entonces, para ponernos tal vez todos en la misma base, yo solamente quiero darles cosas fundamentales de mecánica cuántica. Perdónenme para aquellos que inclusive han dictado mecánica cuántica y son profesores, les pido la enorme disculpa, pero creo que es justo para las demás personas que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de un objeto en teoría funcional de la densidad. Entonces, la primera de ellas es lo que llamamos una función de onda, y la función de onda, como nosotros sabemos en mecánica cuántica, es la que describe el estado cuántico de un sistema de partículas. Y en un sistema aislado, y cuando me refiero a un sistema aislado es que no tiene intercambio de energía con el medio ambiente.
De ser así, la descripción tiene que ser modificada. Lo que es un operador, primero comencemos de la definición desde el punto de vista de matemáticas, es solamente una operación que se le aplica a una variable. Ten en cuenta, por ejemplo, un operador es la derivada de una función, el operador es la derivada y la variable es precisamente la función. Y un operador en mecánica cuántica, además de ser un objeto que puede modificar la función de onda, es también un observable. Y tal vez uno de los ejemplos simples como para ponerlo en contexto es la energía cinética de un conjunto de electrones, por ejemplo. El estado fundamental es el estado más estable del sistema y corresponde al estado más bajo de energía, pero hay que recordar que nuestra teoría, la que vamos a describir a continuación, es exactamente y únicamente exacta a temperatura cero. Por lo tanto, este estado estable es únicamente condicionado a que sea a temperatura cero. Y por lo tanto, entonces ahora lo que vamos a escribir es una teoría que esté basada en tratar de determinar el estado fundamental y podamos determinar observables a través de ese estado fundamental. Entonces, para ello, comencemos por la manera más fundamental que lo hacemos en estado sólido o en mecánica cuántica, y es que decimos que nuestro sistema de partículas está descrito por la ecuación de Schrödinger, que aquí tengo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, la más general que hay, en la cual yo tengo un operador dependiente del tiempo a la mano izquierda que está aplicado sobre la función de onda, y un operador hamiltoniano que es aplicado sobre la función, y esta es la ecuación de Schrödinger que ustedes conocen desde que ustedes eran niños. Entonces, aquí el objetivo, claro, es cómo podemos resolver esta ecuación, y yo creo que aquí para mostrarles la complejidad de lo que es esto mismo, es que tenemos un sistema que tiene un gran conjunto de electrones y un conjunto de iones, por lo tanto, esta función de onda depende de todas las posiciones electrónicas y de todas las posiciones iónicas. Por lo tanto, depende de un gran conjunto de variables y recordando además que cada una de las posiciones es un vector tridimensional. Entonces, por lo menos, depende de 3 veces los grados de libertad de los iones más los grados de libertad de los iones. Y eso que nos olvidamos del spin. Entonces, si nosotros nos olvidamos del spin, solamente tendríamos verdaderamente 3n grados de libertad, incluyendo el spin, ya se dan cuenta que complicamos inclusive más el asunto. El hamiltoniano, que es el hamiltoniano de muchos cuerpos, que es el ideal que queremos resolver, es el hamiltoniano que tenemos abajo. La primera parte corresponde a la energía cinética de los electrones. Aquí quiero hacer claridad de que voy a usar unidades atómicas. Esto porque, primero que nada, desde el punto de vista computacional, hace la vida muy, muy fácil, pero además porque las ecuaciones se vuelven más simples de escribir. Entonces, unidades atómicas significa que h barra y la masa del electrón son iguales a 1 y lo demás se escala con respecto a considerar estas dos variables iguales a 1. Entonces, al considerar esto, entonces la ecuación de abajo se escribe de la siguiente manera. La primer término corresponde a la energía cinética de los electrones. El segundo término corresponde a la energía cinética de los iones. El tercer término corresponde a la energía cinética de los iones con los electrones. El siguiente corresponde a la energía electrostática entre la interacción electrón-electrón. Y por último, la energía electrostática entre los diferentes iones. Y ese es el hamiltoniano general del sistema de muchos cuerpos que nos gustaría aproximar. Pero ya sabemos que resolver inclusive para helio ya es un problema muy complicado. Entonces tenemos que hacer aproximaciones y la primera aproximación que vamos a hacer es que únicamente nos vamos a enfocar en los estados estacionarios. Es decir, que la solución al problema que tenemos de la ecuación de Schrödinger se vuelve un problema completamente independiente del tiempo. Entonces, esa es la primera aproximación y la segunda aproximación que vamos a hacer es lo que llaman la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Y en la aproximación de Bohr-Oppenheimer hacemos la siguiente nota. Decimos que la masa de los iones es muy grande comparada a la masa de los electrones. Es más o menos, más que menos, 2000 veces más grande que la masa de los electrones. Entonces, si volvemos a la ecuación anterior, te darás cuenta que la energía cinética depende de 1 sobre la masa. Como la masa de los iones es 2000 veces más grande, entonces el término de energía cinética correspondiendo a los iones, en cierta manera, es mucho más pequeño que comparada a los electrones, entonces podemos de alguna manera despreciarlo. Pero despreciarlo no es exactamente la manera como lo aplicamos. Lo que hacemos es decir lo siguiente, vamos a considerar un ansatz, vamos a suponer que la forma solución de la función de onda para la ecuación de Schrödinger que tengo que resolver va a ser la siguiente, va a ser una función de onda que únicamente me depende de las posiciones de los electrones y me depende paramétricamente de las posiciones de los iones, multiplicado por una función de onda que únicamente me depende de las posiciones de los iones, que es la ecuación que está representada en esta transparencia. Lo que quiere decir físicamente es lo siguiente, que desde el punto de vista de los electrones, los iones están fijos, es decir, que tú defines dónde están los iones y para esas condiciones que los iones están fijos, yo puedo calcular cuál es la función de onda que describe los electrones.
Desde el punto de vista de los iones, lo que quiere decir es que cuando yo muevo los iones, los electrones se mueven infinitamente rápido, tan rápido que los iones nunca notan que se han movido y por lo tanto los electrones siempre van a estar en el estado fundamental. Eso es lo que quiere decir en palabras lo que es la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Y lo que voy a hacer es tomar esta aproximación de Bohr-Oppenheimer, reemplazarla en la ecuación estacionaria de Schrödinger y ver cómo podemos encontrar la solución del problema. Y cuando eso sucede, entonces, desde el punto de vista de los electrones, el hamiltoniano se reduce a algo más sencillo. Únicamente tenemos el término que corresponde a la interacción, perdón, a la energía cinética de los electrones, que es el primer término que aparece en la ecuación donde dice finally the form of the Hamiltonian becomes. Tenemos la energía cinética de los electrones, tenemos la energía cinética de interacción entre los electrones y los iones, y tenemos la interacción electrón-electrón. El término que corresponde a los iones, que tanto es la energía cinética de los iones, lo hemos despreciado por una parte, y la interacción entre los iones, lo que consideramos es que como sabemos que las posiciones de los iones están fijas, entonces ese es un término constante y eso no me va a variar para absolutamente nada en el cálculo, por lo tanto lo puedo sacar del cálculo en sí. Entonces tengo que únicamente enfocarme en este hamiltoniano. Si nosotros solamente tuviéramos los dos primeros componentes, es decir, la energía cinética y la interacción electrón-ion, todo sería muy fácil, porque podemos resolverlo. Eso es un hamiltoniano de un solo cuerpo y lo puedo resolver con una sola mano. El problema que nos complica la vida, que gracias a Dios existe, porque con eso podemos comer gente que hace ciencia de materiales, es el sistema que aparece el hamiltoniano en el último término, que es la interacción electrón-electrón. Entonces, en esta, primero que nada quiero definir una notación. Yo no voy a comenzar a escribir la función de onda como la función de onda que depende de las posiciones de los electrones y depende paramétricamente de los iones, sino solamente la voy a escribir como la función de onda que me depende únicamente de las posiciones de los electrones. ¿Okay? Entonces ahora quiero resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, luego de haber hecho la aproximación de Bohr-Oppenheimer, y quiero encontrar la función de onda que me corresponde ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la complicación de todo el problema. Entonces supongamos que yo quisiera resolver un sistema de 10 electrones. Entonces si yo tengo un sistema de 10 electrones, quiere decir que en total tengo 30 grados de libertad. Y ahora lo que quiero decir es que quiero resolver ese problema, digamos que lo quiero poner en la computadora, entonces quiero formar una grid, una red bien espaciada de puntos en las cuales trato de resolver la ecuación diferencial que me va a dar la ecuación de Schrödinger. Y te das cuenta que, por ejemplo, si escogiera un número de puntos dados G, pues la complejidad de la solución del problema va como G a la 30. Eso quiere decir que entre mejor yo quiera describir mi sistema, el mayor número de puntos va a incluir y esto va a crecer exponencialmente. Y si consideramos que el número de electrones aumenta, entonces vas a darte cuenta que la complejidad del sistema incrementa cada vez más. Entonces, como para ponerlo en contexto y darte cuenta de eso, consideremos, por ejemplo, un clúster de 100 átomos de oro, algo que nosotros podemos hacer en teoría funcional de la densidad. El átomo de oro, digamos que vamos a considerar todos los electrones, tiene 79 electrones y por lo tanto tenemos un total de 7.900 electrones. En total tenemos 3 grados de libertad por cada electrón, por lo tanto tenemos 23.700 grados de libertad. Y por lo tanto ahora quisiéramos resolver una ecuación que depende de casi 24.000 grados de libertad. Por lo tanto, no hay ninguna manera en que podamos resolver la ecuación de Schrödinger teniendo en cuenta todos esos grados de libertad. Tenemos que ser muy inteligentes para ver cómo podemos resolver esto. Y quiero empujar esto un poquito más y ver si aún así, siendo tercos y tratando de usar las aproximaciones de la función de onda, pudiéramos llegar y a qué tan lejos podemos llegar. Entonces, lo primero que dije es este crecimiento exponencial, ya lo discutimos anteriormente. ¿Cómo pudiéramos tratar de resolver el problema? Entonces, la mejor manera de hacerlo es lo siguiente. Suponiendo que yo quiero resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, entonces lo que podría hacer es decirle, bueno, vamos a sacar una receta para construir funciones de onda. Entonces yo de alguna manera me la saco de alguna manera y puedo usar el principio variacional para encontrar o estimar cuánto es el valor de la energía. Entonces si yo describo cuál es la forma de la función de onda, yo puedo usar el principio variacional, que es el que está escrito en esa transparencia, y yo puedo encontrar cuánto es el valor de la energía usando el hecho de que yo puedo minimizar con respecto a los parámetros que existen de la función de onda que yo he propuesto. ¿Ok? Entonces, lo que se reduce el principio variacional es la última frase que aparece al final, que dice que para cualquier función de onda que yo dé, que yo cree, que yo imponga a mi sistema, yo puedo evaluar mi energía como función de esa función de onda
Y lo que me dice el principio gravitacional es que, independiente de cualquier función de onda, aquella función de onda que me da el mínimo de energía, entonces corresponde a la energía del estado fundamental. ¿Ok? Entonces eso me da un criterio, porque quiere decir que si yo tomo la función de onda, cualquiera que yo proponga, y le pongo algunos parámetros, y yo varío los parámetros, lo único que tengo que hacer es variar los parámetros tratando de minimizar la energía, y aquella que me dé la energía más baja es aquella que me da la solución al problema. Entonces, volviendo a ponerlo ya y resumiendo completamente, entonces lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por calcular la energía del estado fundamental, dando todas las funciones de onda. Saca tú el conjunto de funciones de onda donde tú quieras, y lo que trato de hacer es minimizar este producto phi, h phi, y minimizarlo con respecto a todas las funciones de onda, y lo hago sobre todos los grados de libertad que he considerado, incluyendo, si quiere, pues también podemos incluir el spin. Un pequeño detalle que quiero tener en cuenta, y sobre todo porque lo vamos a usar más adelante, es que acuérdense que el hamiltoniano yo dije que depende de la energía cinética de los electrones, depende de la interacción electrón-ion, depende de la interacción electrón-electrón, e inclusive podría depender de un potencial externo actuando sobre los electrones que yo tengo en mi sistema. Entonces, esos potenciales, tanto el electrón-ion como ese posible potencial externo, yo lo puedo reducir a una suma de potencial, a una suma de términos que sea la interacción de potencial sobre cada uno de los electrones que yo tengo en mi sistema, que es el que aparece ahí como la suma sobre I del potencial actuando sobre cada uno de los potenciales. Y yo podría calcular exactamente lo que me aparece en esa energía. Entonces, si yo hago el proceso y calculo todas esas integrales y calculo todas las funciones correspondientes, lo que importa es lo que aparece al final, que me dice que si yo trato de calcular ese elemento de matriz, lo que voy a obtener es que la integral va a ser el potencial evaluado en un punto por la densidad evaluada en un punto integrado sobre todo el espacio. Y esta es la parte interesante. Esto me dice que, mira, hay una parte de la energía, hay al menos una parte de la energía que me depende directamente de la densidad. No me depende de la función de onda, me depende de la densidad. O sea que si yo pudiera de alguna manera encontrar lo que falta, entonces yo podría estimar la función de onda, pero no basado en la función de onda, sino basado en la densidad. Entonces esto ya era una idea de que se podría hacer, y por el mismo hecho, es interesante que la ecuación de Schrödinger, que fue presentada en 1927, al mismo tiempo, muy poco tiempo después, se desarrolló una teoría, que es la teoría de Thomas Fermi, que era una teoría en la cual podíamos estimar el valor de la energía como función de la densidad. Entonces, en esto, ¿de qué nos sirve? Pues si de alguna manera nosotros podemos estimar la energía a partir de todas las funciones que yo pueda imponer, entonces yo podría tomar el estado estimar la energía que es la correspondiente al estado fundamental. Entonces ya volveré a describir esto, pues déjenme pasar un poquito esta experiencia porque más adelante les quedará más claro, o eso espero yo. Entonces, vayamos a empujar un poquitico la aproximación del electrón-electrón, a ver hasta dónde podríamos llegar y ver la complejidad de lo que se nos podría dar si solamente mantenemos y somos tercos con usar únicamente la densidad. Entonces, vamos a usar lo que llaman la aproximación de Hartree-Fock. Estoy seguro que muchos de ustedes la han visto en los casos de en los cursos de estado sólido, pero por eso lo voy a hacer muy rápidamente. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es, primero que nada, gracias a esta representación, vamos a hacer el hecho de que el principio de exclusión de Fermi existe, y por lo tanto no puedo tener más de dos electrones en un solo orbital. Y si tenemos en cuenta el spin, entonces no solamente podemos tener un solo electrón por cada orbital de spin. Y gracias a eso es que podemos tener en cuenta pues cuál es la tabla periódica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos construir? La idea es, como les dije anteriormente, tratar de encontrar una función de onda, y ahora yo tengo que sacar mi menú de funciones de onda y encontrar una que yo pueda usar matemáticamente. Y entonces, Hartree y luego Fock, que fue el que corrigió las aproximaciones de Hartree, por eso se llama la aproximación de Hartree-Fock, vino con la siguiente idea. Vamos a suponer que yo puedo escribir la función de onda como un producto de orbitales de una sola partícula, y lo que voy a imponer además de eso es que además las partículas tienen que cumplir el principio de exclusión de Pauli. Para poderlo hacer, entonces yo tengo que poner estas funciones de una sola partícula en un determinante, como el que aparece ahí, que es lo que llaman el determinante de Slater. Entonces, si yo tomo las funciones de una sola partícula y las propongo esta función de onda, entonces se darán cuenta que lo que tengo que hacer ahora es tratar de aplicarlo sobre el hamiltoniano que yo tengo ahí, estimar cuál es la función de energía como función de estos orbitales de un solo cuerpo, o de un solo electrón, y por lo tanto
usando el principio variacional, tratar de estimar cuáles son estos orbitales. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos en la teoría de Hartree-Fock, que yo creo que, como usted lo ha visto, no voy a entrar en mucho detalle, pero yo creo que en casi todos los libros de estado sólido, el Kittel es para experimentales, es una cosa un poco más sencilla. El Ashcroft tiene una descripción de Hartree-Fock bastante decente. Entonces yo voy a ir directamente al resultado. Entonces, si yo pongo esta función de onda que yo les propuse, que es la función de onda de Hartree-Fock, y la meto dentro del principio variacional, entonces yo puedo encontrar, primero que nada, sin usar el principio variacional, lo que puedo encontrar es que la energía estimada por la función de onda de Hartree puede ser escrita como una hamiltoniana de un solo cuerpo. Ya sabemos que era así, porque la energía cinética de los electrones solamente es de un solo cuerpo, y la interacción electrón-ion es de un solo cuerpo. La que hace la complicación es la interacción electrón-electrón. Y cuando pongo esta función de onda y lo calculo para la interacción electrón-electrón, entonces obtengo dos términos. Y los dos términos tienen que ver con el J y el K. Aquí yo solamente quiero hacerles notar por la relevancia, es que si se dan cuenta, el J que aparece aquí, que es uno de los términos que aparece en la suma que les he mostrado, se dan cuenta que es phi sub i star evaluado sobre el mismo punto. Esta es la densidad. Entonces el J es solamente como la densidad electrostática que ustedes aprenden en el curso de electrostática cuando ustedes van al kinder. Entonces eso no tiene ningún problema. La parte más difícil viene con respecto al K, porque el K, si se dan cuenta, es un término que es bastante complicado. Es la función de onda que está para el orbital I, evaluado en RI, multiplicado por la función de onda J, evaluado en R1. Entonces, de alguna manera estoy mirando cómo dos electrones que están en dos diferentes orbitales pueden estar en el mismo lugar. Pero, si se dan cuenta, el otro término corresponde a los índices invertidos. Y al hacerlo invertido, lo que está diciendo de alguna manera es decir, ¿cuánto me cuesta a mí invertir dos electrones que están en el espacio? Uno en la posición R1 y otro en la posición R2. Entonces, si hago un poquito de análisis acerca de los términos J y K, lo primero que voy a mostrar es que el término de J es más grande que el término de K y los dos términos son mayores iguales que 0. El primer término J son las integrales de Coulomb, que es lo que, como les comenté, es exactamente el mismo término que ustedes obtienen en el curso de electrostática. Y el siguiente término son las integrales de K, que son las integrales de intercambio, que es más o menos, calcúlenles cuánto es el costo energético de que dos electrones que están espacialmente en dos puntos diferentes, yo pueda intercambiarlos el uno por el otro. En principio, se darán cuenta que debido al principio de exclusión de Pauli y debido a que los sistemas tienen spin, entonces hay que tener en cuenta el spin en esta suma de A y J que no le discutí en detalle, pero en la mayoría de libros que les comenté aparece. Entonces, hasta ahora no he usado el principio variacional, solamente escribí la evaluación de la energía como función de esta aproximación de la función de onda. Ahora lo que voy a hacer es, para usar el principio variacional, voy a tener en cuenta otro hecho, y es el que voy a requerir que las funciones de onda entre dos diferentes de los orbitales de un solo cuerpo sean ortogonales entre sí. Entonces voy a imponerlo ahora y para eso voy a usar los multiplicadores de Lagrange. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer un principio variacional de tal manera que contenga la energía de Hartree-Fock más imponiendo este constraint que es, o no sé cómo se dice constraint, esta restricción para que me dé que los orbitales son ortogonales entre sí. Cuando hago eso, entonces obtengo lo que llaman las ecuaciones de Hartree-Fock, que son las ecuaciones que aparecen aquí. Es un operador F que está aplicado por cada uno de los orbitales y cada una de estas energías epsilon sub i. ¿Okay? Lo más importante aquí es que cuando ustedes encuentren cuál es la forma de este operador F, tendrán, por supuesto, el de la energía cinética, tendrán la interacción ion-electrón. Esa parte, esos dos primeros términos corresponden a la interacción de un solo cuerpo, y luego tienen la parte que corresponde a la aproximación de Hartree-Fock, que es, como les comenté, depende de estos dos términos J y K. Si se darán cuenta, el primer término J es exactamente la interacción electrostática. ¿Cuál es el efecto de la densidad de carga de todo el mundo con respecto a una carga que tú has puesto en la posición R1? Entonces, de alguna manera es como contenida dentro del teorema de Gauss. Mientras tanto, el segundo término que corresponde al K es bastante anómalo. Si se dan cuenta, es para yo encontrar cuál es el efecto sobre la función de onda I en la posición R1,
yo tengo que ir y mirar cuál es el efecto de las funciones de onda en todos los demás cuando están parados en el punto R2. Y tengo que ver cada uno cuando yo lo intercambio con mi partícula I, cuánto es el costo energético. Entonces, eso es lo que me da esta integral y es bastante anómala. Entonces, eso fue lo que existía, era como el state of the art durante muchos años, y eso es lo que la gente trató de usar durante mucho tiempo para hacer cálculos de la estructura electrónica. Hay una gran cantidad de propiedades que existen en Hartree-Fock. El primero de ellos, y el más interesante, es el mismo teorema de Koopman, que básicamente dice es que si yo calculo estas energías epsilon sub i, que son los valores propios correspondientes a las ecuaciones de Hartree-Fock, resulta que me da las energías de ionización directamente. Eso no sucede con la teoría funcional de la densidad, pero sucede en el caso de Hartree-Fock. Entonces, por eso es el gran interés de seguir usando Hartree-Fock, porque te da una manera directa de poder calcular las energías de ionización. El grave problema que tiene es que esta función K, me devuelvo un momentico, esta función K que aparece ahí, K sub J, se darán cuenta que para yo poder evaluar qué sucede en K en el punto R1, yo tengo que efectuar una integral sobre todos los intercambios que yo puedo hacer del punto R1 con R2 con las diferentes partículas y hago la integral sobre todos ellos. Entonces se dan cuenta que para poder evaluar un operador, este operador necesita la integral de ver el efecto sobre todos los demás. Entonces, ahí viene la complejidad de este problema. Entonces, si yo quiero integrar sobre R1, quiere decir que yo tengo que hacer dos integrales, una sobre R1 y otra sobre R2. Y eso ya me hace que esto escale muy mal con respecto a cualquier cálculo computacional. Oh. Bueno, entonces, hasta ahora solamente hemos descrito la aproximación de Hartree-Fock. La corrección de Hartree-Fock contiene uno de los términos que más tarde vamos a dar cuenta que es el de los que están contenidos dentro de las aproximaciones de teoría funcional de la densidad, y es que contiene el término de intercambio, pero falla miserablemente por un efecto, porque no incluye ningún efecto de correlación. Y cuando me refiero a ningún efecto de correlación, es un ejemplo muy sencillo. Supón que tú mágicamente logras sacar un electrón, ¿de acuerdo? Entonces tú dejas un huequito en este lugar en el espacio, y entonces todos los demás electrones dicen, hay un lugar desocupado, yo puedo ir a ocuparlo. Por lo tanto, la correlación que yo he creado es que ellos se den cuenta que el hecho de que yo haya creado un hueco, los electrones quieran moverse en la dirección de que el hueco está ya creado. Entonces hay un efecto cooperativo de los electrones correlacionado, de tal manera que traten de ocupar ese hueco que se ha creado. Y esto no está contenido dentro de la aproximación de Hartree-Fock. Por lo tanto, es de esperar que esta teoría no dé resultados muy positivos. Y es así porque inclusive si tú calculas energías de disociación para dímeros, por ejemplo, puedes encontrar que inclusive la energía de disociación puede ser cero en algunos de los dímeros. Muy bien, entonces tenemos que buscar otra manera. Tenemos que buscar otra manera porque se nota que Hartree-Fock no es suficiente. Y aquí es donde tenemos que volver a lo que les contaba anteriormente y reflexionar sobre el hecho de que la densidad que notamos anteriormente, que por ejemplo cuando tenemos un potencial externo, la energía que contribuye a la energía que se obtiene debido a ese potencial externo depende directamente de la densidad. Por lo tanto, puede ser que la densidad sea la variable que tengamos que preocuparnos. Por lo tanto, si nosotros tomamos la densidad del operador como está definido aquí en la parte de arriba de la transparencia, entonces podría ser que pudiéramos tener una teoría más interesante y que a diferencia de la anterior, en vez de depender de 3 veces n, donde n es el número de electrones que yo tengo en mi sistema, esta vez solamente me depende de x, y, z, porque depende espacialmente del vector del espacio. Entonces, por lo tanto, sería ideal que escribir una teoría que únicamente me dependiera totalmente y únicamente de la densidad. Entonces, ¿qué podemos aprender? Pues podemos ir entonces al ejemplo más básico. Podemos ver qué información podemos sacar de los casos que sí podemos resolver, que cuando ustedes aprenden su curso de mecánica cuántica, ustedes se dan cuenta que el único caso que ustedes hablan todo el tiempo es el caso del átomo de hidrógeno. Y después un poco brutalmente generalizamos esa solución al caso multielectrónico, que sin mayor discusión no les contamos exactamente todos los problemas en los que nos metemos por haber hecho ese escalamiento del problema. Pero en el caso muy sencillo podemos pensar básicamente que la densidad podemos obtenerla y la densidad contiene una gran cantidad de información. Si nosotros conociéramos la densidad, entonces podemos saber, por ejemplo, dónde está el núcleo, porque sabemos que el máximo donde esté esa densidad de carga va a estar en el núcleo. Sabemos cuáles electrones, claro, porque si nosotros integramos sobre toda la densidad, eso me da el número de electrones. Inclusive podemos extraer cuál es el número atómico del ion que
que tenemos en cuenta. Por lo tanto, tener en cuenta, conocer la densidad, aparece en una gran cantidad de información dentro del sistema que tenemos. Entonces, la idea es cómo podemos escribir el hamiltoniano que tenemos abajo, de alguna manera que solamente y únicamente me dependa de la densidad. Algunas de las propiedades generales de la densidad que vas a tener que usar más adelante, pero yo creo que de las más importantes que nosotros podemos tener en cuenta es que puede ser medida experimentalmente. Y eso ya tiene una relevancia importante, porque entonces todo lo que nosotros podamos hacer puede ser comparado directamente con algunos de los resultados experimentales. La manera como se obtiene experimentalmente es a través de scattering de rayos X, y si le preguntan a algún amigo experimental, les podrá contar exactamente cómo se hace el proceso. Hay algunas otras propiedades que tiene que tener. Tiene una discontinuidad en el lugar donde está la posición de los iones. Eso está clarísimo, no quiero desarrollar la prueba, pero si ustedes miran aquí la forma de la densidad y se paran en el punto en R igual a 0, se dan cuenta que hay un punto en el cual la densidad es discontinua, la derivada no existe. Pero entonces tú tienes ciertos límites de continuidad que puedes seguir y ciertas propiedades que uno podría entender. Entonces, hay otros tipos de propiedades que uno puede usar. Por ejemplo, puede encontrar cuál es la forma asintótica de la densidad, únicamente mirando la forma de la ecuación de Schrödinger, y puede encontrar que la forma en la que la densidad tiene que decaer es una dependencia exponencial. Muy bien. Entonces, tenemos que construir una teoría que únicamente depende de la densidad. Por increíble que suene, muy poco tiempo después de que fue introducida la teoría de Schrödinger, apareció el modelo de Thomas Fermi en el año 1927, el mismo año en el que fue introducida la teoría de Schrödinger, en el cual básicamente ellos ya se dieron cuenta que sí es cierto que es muy bonita la teoría, pero tiene muchísimos grados de libertad. Y hay que encontrar una manera en la que podamos desenredarnos de ese problema. Y entonces, lo que ellos hicieron fue hacer la siguiente observación. Hay un problema que nosotros sí que podemos resolver. Y cuando tú aprendes estado sólido, sabes que ese es el mejor de tus amigos, el gas de electrones uniforme. Porque ese gas de electrones uniforme siempre lo puede resolver. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a resolver ese problema, voy a tratar de escribir ese problema únicamente con función de la densidad, y luego lo que voy a adicionar son los términos restantes. Entonces, esto yo creo que ustedes sí lo aprendieron en su curso de mecánica estadística, en la cual uno calcula cuánto es la energía como función de la densidad para un gas uniforme de electrones. Un gas uniforme de electrones es aquel en cual la relación de dispersión entre la energía y el número de onda viene dado nada más como h barra al cuadrado, k cuadrado sobre 2ml cuadrado. Espero que ustedes recuerden de su curso de mecánica cuántica que eso no les estoy mintiendo, si no pueden repasarlo, qué sucede cuando tú tienes un electrón dentro de un cubo y este electrón no interacciona con nadie más. Por lo tanto, yo puedo encontrar que eso vale la energía de un solo electrón. Si utilizo el principio de exclusión de Fermi, es decir, que no solamente pueda tener más de 2 electrones por cada orbital, entonces yo podría calcular cuánto es la energía total poniendo 2 electrones por cada uno de los orbitales. Por lo tanto, quiere decir que yo solamente puedo llenar orbitales hasta un cierto punto, que voy a llamar el número de onda de Fermi, y puedo demostrar que la energía va proporcional como la densidad, o sea, el número de electrones dividido por el volumen, como 5 tercios. Y si la densidad viene si la energía va como la densidad a 5 tercios, ahora lo que voy a hacer es la siguiente aproximación. Voy a suponer que localmente en cada punto el sistema es un gas de electrones no interactuante. Puedo ir cambiando el valor de la densidad punto por punto, pero localmente el sistema es un gas de electrones no interactuante. Entonces, eso quiere decir que yo puedo escribir cuánto es la energía cinética, porque la energía cinética sería la integral sobre todas las energías disponibles que yo tengo. Ya sabemos que la energía disponible va como la densidad a las 5 tercios. Por lo tanto, entonces, la energía cinética de Thomas Fermi, la energía total, es la integral sobre todas las densidades, sobre todos los puntos que yo tengo en el espacio. Entonces, se dan cuenta que yo puedo escribir una forma explícita de la energía cinética, es la integral como la densidad a las 5 tercios. Entonces, ya tengo una forma explícita para la energía cinética. Ahora puedo devolverme y puedo construir entonces cuánto vale la energía total. Entonces voy a decir, listo. Entonces voy a considerar el primer término de la energía cinética y voy a suponer que la energía cinética voy a usarlo dentro del modelo de Thomas Fermi. Entonces viene la integral como n a las 5 tercios. El segundo término es un término de la interacción electrón-ion. De momento voy a suponer que el ion está localmente centrado en R igual a 0.
por lo tanto, ese segundo término que aparece en la última ecuación que tiene nuestra transparencia corresponde a la energía de interacción electrón-ion. Y después voy a tener en cuenta que únicamente hay interacciones electrostáticas al estilo de la electrostática clásica que nosotros sabemos. Por lo tanto, no me voy a olvidar, me voy a olvidar del intercambio y la correlación en la primera aproximación a este problema. Y entonces, por lo tanto, esta es lo que llaman la manera, el modelo de Thomas Fermi para un sistema libre, el sistema no interactuante de electrones. Muy bien, entonces ya vimos que se podía escribir la energía como función de la densidad en un modelo muy sencillo. La pregunta es, ¿podemos hacerlo en general? Y esta es la idea más fundamental, y si algo tienen que tomar de las charlas que van a recibir, inclusive lo que van a ver esta semana, es esta transparencia. Porque esta transparencia les dice, vamos a comenzar por el problema más fundamental. Vamos a tomar el problema electrónico, es decir, yo tengo la energía cinética de los electrones, tengo la interacción electrón-electrón, y luego tengo la interacción de los electrones con el campo externo. El campo externo puede ser la presencia de los iones. Ya vimos y les comenté anteriormente que el último término, aquel que depende de la energía cinética, del potencial externo, se puede escribir exactamente como una función de la densidad electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, de ser así, quiere decir que el primer término que aparece aquí en azul, si yo pudiera escribir este término como una función de la densidad, ya la hice. Porque yo le puedo decir a la persona, deme la densidad, yo minimizo la energía como función de esa densidad que tú me has dado, y por lo tanto yo te puedo dar cuánto vale la energía del estado fundamental. Y ya sabemos que si tenemos la energía del estado fundamental, esa densidad que hemos usado para calcular, esa densidad corresponde a la densidad del estado fundamental. Usualmente este primer término en azul, cuando la podemos escribir como una función de la densidad, sí, generalmente en los libros lo van escrito como una función que me depende de n y lo llaman f de n, y lo llaman una función universal. Y lo llaman universal en el siguiente sentido, porque esta función es completamente independiente del sistema del potencial externo. Dice, bueno, pero ¿para qué carajos me puede servir eso? Una aplicación muy sencilla, es decir, si tú conocieras la solución de este problema para un caso en particular con un potencial externo, para cualquiera, supongo que tú mágicamente lo puedes encontrar, entonces tú puedes determinar cuánto vale esa función f. Y si conoces esta función f, ahora puedes decirle al usuario, deme otro potencial externo, porque yo ya conozco f. F es completamente independiente del potencial externo y por lo tanto me puede dar lugar a la energía. Entonces suena muy apetecible, y si se fijan, hay algunos papers que usan este método para enseñar las bases de teoría funcional de la densidad. Pero la idea de Hohenbrand-Kohn están definidas en estos dos teoremas, que son lo que les quiero definir. La primera de ellas, es decir, es, si tú me das una densidad, existe una relación única que me dé el valor de la energía del estado fundamental. Que hay una relación 1 a 1 entre la densidad y la energía. Y esto es importantísimo porque esto me dice exactamente que si uno mágicamente pudiera construir densidades, entonces para cada una de ellas yo podría evaluar la energía si yo conozco la forma explícita de F, y por lo tanto yo podría dar lugar a cualquier energía. Claro, el problema es conocer F. Eso lo vamos a discutir más adelante. El segundo, y es el que yo creo que le da un grado más aplicable al primer teorema, es que dice que ahora yo puedo variar la densidad y puedo encontrar que aquella densidad que me dé la energía más baja, esa densidad corresponde a la densidad del estado fundamental, y esa energía corresponde a la energía del estado fundamental y es la verdadera energía del estado fundamental. Estos son los dos teoremas fundamentales de teoría funcional de la densidad. Si ustedes se fijan en el libro que escribimos con Noburo o cualquier otro libro que ustedes tomen, describe explícitamente cómo se derivan estos teoremas. Para mí lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan es que estos dos teoremas dan lugar al hecho de que ahora, si yo tengo una función que es la densidad, que me depende de cada punto del espacio, ahora defino una función energía que me depende ahora de una función. Por eso se llama funcional, porque la energía me depende de una función. Entonces tenemos una teoría funcional de la densidad. Entonces estos dos teoremas me dan la idea fundamental de que, por ejemplo, en esta figura que aparece a la mano derecha en la parte de abajo, si yo comenzara en cualquier punto del espacio con una densidad dada
que fuera que dependiera de algunos parámetros. Yo puedo variar esos parámetros hasta disminuirlo y encontrar cuál es la energía más pequeña en función de esos parámetros y encontrar entonces cuál es la energía del estado fundamental. Hasta ahora lo que les he contado, y ese es lo que he escondido debajo del tapete, es que esto está únicamente restringido a estados no degenerados y la manera como nos lo hemos descrito es lo que llamamos que la función de onda es no degenerada y es una función que llaman, no sé cómo se diría en español, pero llaman B-representable, que significa que de alguna manera la densidad está relacionada a la manera unívoca en la que el potencial depende de la densidad. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿será que lo podemos extender? Como esto está escrito en la mayoría del libros, yo quiero irme a este punto espérate un momentico. Olvídense un momentico esta transparencia, de esta vamos a ver en un minuto, quiero como no perder el hilo de la discusión, y lo que voy a hacer es decir, podemos inclusive generalizar esta discusión que hemos hecho de la teoría funcional de la densidad a que sean para sistemas degenerados y aquellas densidades que inclusive que no puedan representarte a función del potencial. Y para eso vamos a usar una demostración muy sencilla pero muy bonita que hizo Levy en 1979, que es una búsqueda restringida acerca de las soluciones del problema, y es que básicamente es el siguiente. Voy a escribir el problema de buscar la energía del estado fundamental de una manera diferente. La manera como lo hice anteriormente es decir, tú me das la densidad y yo evalúo la energía como función de la densidad y aquella que me dé la energía más baja, esa corresponde a la energía del estado fundamental. Lo que hizo Levy fue decir diferente, no, vamos a hacerlo diferente. Voy a buscar sobre todas las funciones de onda que me dan lugar a una densidad y luego, y lo que hago es encontrar las funciones de onda que describan un mínimo para que me den una densidad cualesquiera. Y luego hago una búsqueda sobre la densidad que también me den un mínimo. Suena casi muy parecido a lo que describimos anteriormente, pero aquí describe una etapa adicional. En vez de estar buscando un mínimo sobre la densidad, primero hacemos un mínimo sobre la función de onda y luego cuando tenemos la función de onda hacemos un mínimo sobre la densidad. Entonces, de hacer eso así, resulta que tú puedes probar que esta búsqueda restringida garantiza que la solución a tu problema pueda ser inclusive válida para el caso en el que tengamos estados degenerados y que además el sistema sea que no pueda ser representado por el potencial. Entonces, volvamos eso me da las bases de la teoría funcional de la densidad, pero aún así no es útil. Es completamente inservible desde el punto de vista práctico. Aunque la teoría es muy linda y muy fácil de probar, tú puedes probarla en media página, no me dice exactamente ahora qué tengo yo poner en la computadora o qué tengo que hacer yo analíticamente para tratar de encontrar esas densidades. Me tiene que dar una metodología. Entonces, esto, antes de llevarlo a cabo, lo que vamos a tratar de hacer es un truco. Y lo primero que vamos a hacer es usar el método operacional sobre la ecuación que teníamos anteriormente. Entonces, mira que vamos a comenzar por el hamiltoniano. Tenemos el hamiltoniano de electrónico, que es la energía cinética, la interacción electrón-electrón y la energía de potencial externo. Y lo que voy a hacer es ahora evaluar la energía como función de la densidad. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero voy a decir que de alguna manera, mágicamente, voy a poder escribir el primer término, que es el término que me depende de la energía cinética, pero ahora va a ser un término que es la energía cinética que me depende de la densidad. No sé explícitamente cómo es, pero voy a decir que existe. Luego yo sé, de lo que yo he aprendido de la teoría de Hartree-Fock, que un componente importante de la interacción electrón-electrón tiene que venir de la interacción clásica del electrón-electrón, es decir, de la interacción electrostática. Entonces, el segundo término que voy a decir es que tengo un término que describe exactamente esa interacción electrostática entre los diferentes electrónicos. Un término completamente clásico. Pero el término que yo tengo arriba es la interacción, pero me envuelve cualquier cosa, no solamente me envuelve la interacción electrostática. Entonces, eso lo voy a llamar U, es decir, todo lo demás que no fue incluido en la interacción electrostática y lo llamo UDN. Y por supuesto, el término que es el componente del potencial externo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer una minimización con respecto a la densidad, con la restricción de que la integral sobre la densidad me tiene que dar el número de electrones. Y por lo tanto, de nuevo uso los multiplicadores de Lagrange para incluir esa restricción dentro de mi derivación.
Y eso es lo que aparece en esta ecuación que me dice la derivada con respecto a n de la ecuación que quiero minimizar. Si hago esa derivación, lo que obtengo es esa ecuación que aparece en esta transparencia en la mitad. Primero tengo la derivada de la energía cinética como función de la densidad. Tengo la derivada de esta función U que introduje anteriormente como función de la densidad. Tengo la derivada de la parte electrostática, que esa la puedo calcular exactamente. Tengo el potencial externo y tengo este parámetro mu. Se dan cuenta que todo parece muy sencillo. Si yo conozco la densidad, puedo calcular. El único problema que tiene es que cómo carajos determino cuál es la forma explícita de la energía cinética como función de la densidad y cómo esta función U depende de la densidad. Muy bien, entonces, para poder entender un poco qué es eso, y ya creo que en 5 minutos vamos a hacer nuestro primer descanso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar de pensar qué problema es el que nosotros sí que podemos resolver. Y el problema que sí podemos resolver es un problema que llaman de interacciones de electrones no interactuantes. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es primero hacer un paralelo para un problema muy sencillo, que es el átomo de helio, y puedo ver cómo puedo hacer un paralelo para tratar de derivar una teoría que sea muy general. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, y esta es la idea fundamental de Concham, que en mi opinión es una opinión supremamente personal, pero yo creo que esta es la parte más fundamental y más brillante de toda la teoría funcional de la densidad, porque es la que lleva la teoría funcional de la densidad a una manera práctica. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar por escribir cuál es el hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Es exactamente el hamiltoniano que me aparece en azul. Y lo que voy a decir es, a mí me gustaría escribir una ecuación de electrones interactuantes que describa exactamente el mismo problema. Es decir, que voy a escribir un hamiltoniano como el que está abajo. Tengo la energía cinética como el término de arriba. Tengo la energía de interacción del electrón con el ion, como los dos términos siguientes. Y el siguiente término, que es el que me aparece como la interacción electrostática entre el electrón 1 y el electrón 2, que es el último término en la ecuación de arriba, voy a decir que lo voy a describir como un término desconocido, que es lo que siente el potencial R1, y un potencial completamente desconocido, que es lo que siente el electrón R2. Y lo ideal sería tratar de determinar cuál es la forma de estos potenciales, con la restricción de que la densidad que yo obtenga por solucionar el problema en verde sea exactamente la misma densidad que yo debería de haber obtenido si yo hubiera resuelto el problema en azul. ¿Okay? Entonces esa es la restricción, y lo que voy a tratar es de determinar un potencial que me dé exactamente una densidad como el problema en azul. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que voy a hacer es decir, no hay manera de resolver esta energía cinética porque yo no conozco la forma, no lo conozco, pero me puedo volver a Thomas Fermi y dice, bueno, hay una sí que sí conozco, que es la de interacciones, la de electrones no interactuantes. Yo esa sí la conozco, yo la puedo derivar. Entonces, a lo mejor si yo encontrara una derivación de los sistemas no interactuantes, entonces podría hacerlo. Entonces, lo que voy a hacer es, los dos términos que yo no conozco, que son la energía cinética dependiente de la densidad y esta forma funcional U como función de la densidad, la voy a escribir de manera diferente. La voy a escribir como el término correspondiente al sistema no interactuante, más lo demás. Y lo demás lo voy a llamar energía de correlación intercambio. Que Feynman decía muy sabiamente que ese término de correlación intercambio era el hueco negro de la teoría. Es lo que nosotros ponemos toda nuestra falta de conocimiento del sistema electrónico en ese término de correlación intercambio. Entonces, si hago uso de esa aproximación, entonces la energía que describí anteriormente se escribe como la ecuación que aparece segunda en esta transparencia, donde tengo la energía cinética no interactuante, la energía electrostática que hablamos anteriormente, ahora este término de energía de correlación intercambio y la dependencia del potencial externo. Aplico de nuevo el principio variacional sobre esto, incluyendo los multiplicadores de Lagrange, y lo que obtengo es exactamente la tercera ecuación que me aparece ahí. Ahora, si tomo esta ecuación y la comparo con la ecuación del átomo de helio que descubrimos en la anterior transparencia, entonces te darás cuenta que la forma de ese potencial desconocido, que yo dije que de alguna manera tenía que ser descrito, corresponde a los dos términos que están en azul en la tercera ecuación de esta transparencia. Entonces, el potencial ese desconocido corresponde a esto, y si se dan cuenta, es entonces una contribución de la parte electrostática y corresponde a un término que sigue siendo desconocida, que es el potencial de correlación intercambio. Pero si nosotros vemos la ecuación que aparece en la ecuación cuarta que aparece en esta transparencia, que está en un cuadradito verde,
se dan cuenta que esto es una ecuación que únicamente es de un solo cuerpo. Es de un solo cuerpo y no, porque si la vemos es de un solo cuerpo, solamente me depende de un parámetro que es de la densidad. Por lo tanto, si yo conozco la densidad y la pongo en esta ecuación, yo ya soy capaz de determinar cuánto vale el resto de la forma de la energía. Una manera en la que usualmente se define cuánto es la energía total es que definamos lo que llaman el potencial efectivo, y el potencial efectivo sería la término de todos los términos de energía, excepto la energía cinética, es decir, la energía electrostática, la energía de conexión e intercambio y el potencial externo, y eso es lo que llamamos el potencial externo, el potencial efectivo, perdón. Entonces, resumiendo, viendo este paralelo que hemos aprendido de hacer la similitud entre la solución de lo que podemos resolver en el átomo de helio y ahora generalizándolo para un sistema de n electrones, entonces ese es el problema. En el caso de n electrones, la energía de sistemas no interactuantes, esa sí que no la conocemos. Esa tampoco la conocemos. Entonces aquí es donde tenemos que hacer una idea que fue lo que da las ecuaciones de Kohn-Cham, y es decir, vamos a suponer que las funciones de onda se pueden construir como un producto de las funciones de onda de orbitales completamente independientes. Si yo conociera esos orbitales independientes, entonces yo podría construir la densidad como la suma sobre la densidad electrónica de cada uno de esos orbitales, que es la ecuación que aparece como n de r igual a la suma desde i igual 1 hasta n de la función de onda al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo conozco esa densidad, ahora me puedo devolver a la ecuación que derivé anteriormente, la reemplazo en el potencial efectivo, calculo ese potencial efectivo y puedo ahora resolver cuánto corresponde a estas funciones de onda que son las que estoy tratando de determinar. ¿De acuerdo? Y eso lo único que hice fue resolverla, imponer esta densidad, encontrar que esta es la forma como yo describo la función de onda, perdón, como escribo la densidad electrónica, imponerlo en la forma de la densidad, imponer el principio variacional y encontrar cuáles son las ecuaciones, y eso es lo que me da las ecuaciones de Schrödinger. Recuérdense que una de las cosas que siempre tenemos que imponer para poderlo hacer es imponer el hecho de que las funciones de onda son ortonormales entre sí, de tal manera que si yo tengo sobre todas ellas me va a dar primero que nada el número de electrones totales, pero además que si yo hago el producto entre dos de ellas es ortonormal entre sí. Y entonces la ecuación se reduce a las ecuaciones que aparecen en dos. Después de que las verdes son las ecuaciones de Kohn-Cham y el potencial efectivo es el que aparece despuesito de la ecuación que está escrita en color verde. Entonces ahora las ecuaciones que resolvemos en una computadora se reducen exactamente a eso. Yo tengo la densidad, pero para conocer la densidad yo necesito conocer los orbitales de un solo electrón, pero si se dan cuenta, si yo conociera los orbitales de un solo electrón, entonces yo podría resolver la ecuación 2. Entonces hay algo intrínseco ahí que no es fácil. Y la manera de resolverlo es que lo hacemos de manera autoconsistente. ¿Cómo? Yo originalmente propongo cuáles son las funciones de onda de un solo orbital. Yo las escribo, defino cuáles son las que yo quiera. Con eso construyo la densidad. Si yo construyo la densidad, construyo cuál es el potencial efectivo. Porque yo puedo hacer cuánto es la densidad, y si calculo la densidad, puedo calcular cuánto es el potencial efectivo. De alguna manera yo puedo determinar cuánto es la energía potencial de intercambio y por lo tanto la puedo evaluar a la densidad que tú me has dado y por lo tanto yo puedo determinar cuánto es el potencial efectivo exactamente. Y ya conociendo el potencial efectivo me devuelvo y resuelvo las ecuaciones de Kohn-Cham. Y si resuelvo las ecuaciones de Kohn-Cham, estas me dan los nuevos orbitales. Con nuestros nuevos orbitales calculo la densidad y si calculo la densidad vuelvo a calcular el potencial efectivo y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? En general, lo hacemos hasta cuando los orbitales no cambien ya más, o cuando el potencial efectivo no cambie más, o cuando la densidad no cambie más. Depende de exactamente cómo lo implementas tú o depende cuál es el criterio de convergencia que tú has asumido. Muchos de los códigos que existen tienen todos estos criterios y tú como usuario tienes que definir cuál es el mejor, si utilizar la convergencia como el potencial efectivo o la densidad o los orbitales. Por supuesto, los orbitales es el ideal, pero debido a que depende de tantos grados de libertad, lo hace más difícil la convergencia. ¿Okay? Entonces, estas son las ecuaciones autoconsistentes de Kohn-Cham y esas son las que tratamos de describir. Y en el último minuto que me queda, quisiera terminar con esta transparencia, como para escribir entonces resumir qué es lo que hemos hecho. Y lo primero que hemos hecho es que, utilizando los teoremas de Hohenberg-Kohn, lo que hemos dicho es que la energía siempre se puede escribir como una función de la densidad. De esta misma manera,
y utilizando la metodología de Concham, hemos mapeado nuestro problema complicado de electrones a un sistema de electrones de un gas uniforme de electrones. Y lo que hacemos es que este gas uniforme de electrones da lugar a la forma de energía que aparece en la primera ecuación de esta transparencia, en donde tengo su energía cinética, tengo la interacción electrostática, tengo la interacción de correlación intercambio y tengo la interacción con el potencial externo. Como yo no sé, como este potencial T sub 0 es el que yo introduje para decir que yo tengo electrones no electrones no interactuantes y tengo esta energía de correlación e intercambio, tengo que volver a la descripción de T y U que define anteriormente. Y lo que voy a hacer es escribirlo todo de una vez y yo puedo encontrar y demostrar de manera muy simple que la forma explícita de la energía de correlación e intercambio está escrita como la segunda ecuación en esta transparencia. Es la diferencia de energía cinética como función de la densidad entre el gas libre de electrones, el gas no interactuante de electrones con la energía cinética real del sistema. Y con la diferencia de energía electrostática real del sistema con la diferencia de energía de interacción electrón-electrón real de mi sistema con la energía electrostática del sistema. Cada una de ellas provee información acerca de cómo los electrones se ven entre sí y la suma de ellos dos me da lugar a los dos términos que tienen que ser incluidos, que tienen que ser parte de la energía, que son la energía de correlación y la energía de intercambio. Y hay un concepto que vamos a ver más adelante que dependiendo de la forma que tú escojas para esta correlación e intercambio, puede aparecer un problema que tiene que ver lo que llaman la autointeracción, self-interaction correction, y vamos a describir exactamente qué es y cuáles son las repercusiones que tiene, especialmente para la gente que nos dedicamos al estado sólido. Uno de los problemas más graves que tiene es precisamente que la predicción de la brecha de electrónica o del band gap de mi material es muy mal predicha por DFT, con errores de más del 300%. Entonces se dan cuenta que esta corrección de self-interaction es un efecto que se tiene que tener en cuenta y vamos a ver después de que volvamos del break qué es lo que significa.